Bienvenidos, vamos con la imagen de fondo del invencible Target. Vamos a referirnos a la defensa de la propiedad, que es el último tema relativo relativo al derecho de bienes que vamos a ver y que, bueno, se refiere a los últimos títulos del libro segundo del Código Civil. Hola, Ornela, ¿qué Listo, tal? vale. Bienvenida. Hola, Ya. hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí se está conectada Ornella y con ella vamos a ir revisando la defensa de la propiedad. Así que Ornella, si estás conectada ahí tú me vas diciendo o me vas parando si es que no se entiende algo, ¿ya? Vale, vale. Bueno, respecto a la... Hola Fiore, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida. Bien, vamos a hablar respecto a a la defensa de la propiedad. Los mecanismos que establece nuestro ordenamiento jurídico para defender a la propiedad son las acciones judiciales. Bienvenida, Fiore. Los mecanismos que establece nuestro ordenamiento jurídico para defender la propiedad son las acciones judiciales. Dentro de nuestra legislación existen diversas acciones judiciales que las podemos agrupar en tres grandes grupos, que son las acciones constitucionales, las acciones civiles y las acciones penales. Respecto a las acciones constitucionales, en realidad, más que, en realidad es solo una acción, que es la acción de protección o la acción de amparo, pero no tiene mucho que ver con materia civil, la verdad. En cuanto a las acciones civiles, en cuanto a las acciones civiles, son las que contempla nuestra legislación civil nacional, como por ejemplo la acción reivindicatoria. Y en cuanto a las acciones penales, son todas las que están contempladas en nuestra legislación penal y que se regula en el título 9 del libro segundo del Código Penal. Pero esta cuestión es como para que lo tengan presente. Gracias por el quiéreme. Vamos con las acciones civiles para defender la propiedad. Las acciones civiles para defender la propiedad. Las acciones civiles para proteger la propiedad se pueden englobar en dos grandes grupos, las acciones posesorias y las acciones civiles propiamente tal. Acciones posesorias y acciones civiles propiamente tal. En este subtítulo se van a precisar las siguientes acciones civiles: la acción reivindicatoria, la acción de demarcación, la acción de precario y la acción declarativa de dominio. Respecto de la acción reivindicatoria, esta busca restituir la cosa junto con reprimir la perturbación del derecho real de dominio. La acción reivindicatoria busca restituir la cosa junto con reprimir la perturbación del derecho real de dominio. La acción de demarcación busca conservar la propiedad dando certeza de su objeto. La acción de demarcación busca conservar la propiedad dando certeza de su objeto. La acción de precario busca restituir la cosa respecto de quien la tiene sin título que justifique la tenencia. La acción de precario busca restituir la cosa respecto de quien la tiene sin título que justifique la tenencia. Respecto de la acción declarativa de dominio, busca que se declare el dominio frente a quien lo niegue. Respecto a la acción declarativa de dominio, busca que se declare el dominio frente a quien lo niega. Antes de pasar a cada una de estas, y en la gente que está en los comentarios, si está todo bien, todo claro, y bueno, Ornela, si está todo claro también, ahí tú me vas diciendo que pare y yo paro. Esta es la primera vez que tengo una persona en el panel, así que es importante. Bien, démosle con acción reivindicatoria entonces. La acción reivindicatoria o acción de dominio está contemplada en el artículo 889 del Código Civil y bueno, de la reivindicación todo el título 12 del libro segundo le da una regulación. La acción reivindicatoria está definida, como ya dijimos, en el artículo 889 y se define como eh, la acción real que corresponde al derecho real de dominio. Es aquella acción, es aquella
acción que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. El artículo 889 entonces señala que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Eh, por medio de esta acción, se busca que el juez declare el dominio del propietario y ordene la devolución de la cosa al dueño. Por medio de esta acción, se busca que el juez declare el dominio del propietario y a su vez ordene la devolución de la cosa al dueño. Esta acción, como ya dijimos, se encuentra regulada a lo largo del título 12 del libro segundo del Código Civil y en concreto va desde el artículo 889 al artículo 915 del Código Civil. A estas normas, la doctrina nacional agregaba como regulación a esta acción algunas normas especiales establecidas, pero ya en la derogada Ley de Quiebra. Esta acción es considerada por la doctrina como la gran acción protectora debido a su dilatada historia y su universal presencia en ordenamientos jurídicos. Esta acción, la acción de dominio o acción de reivindicatoria, es considerada por la doctrina como la gran acción protectora debido a su dilatada historia y su universal presencia en los ordenamientos jurídicos. Muchas gracias, Fiore, por apoyar el live. Sin perjuicio de lo anterior, su eficacia suele estar debilitada al punto de que efectivos dueños intentan evitar esta acción y recurrir a otras que establece nuestra legislación debido a los siguientes factores. Sin perjuicio de la dilatada historia que tiene esta institución, su eficacia suele estar debilitada al punto que efectivos dueños intentan evitar esta acción y recurrir a otras que establece nuestra legislación debido a los siguientes factores, que son la regulación de la posesión, las características del sistema registral chileno y el peso de la inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo, las características del sistema registral chileno y el peso de la inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo, a la prueba del dominio, la prueba del dominio y la restricción del sujeto pasivo. Restricción del sujeto pasivo. Debido a estos factores, que son la regulación de la posesión, las características del sistema registral chileno y el peso de la inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo, la prueba del dominio y la restricción del sujeto pasivo, es que esta acción suele ser evitada por sus sujetos activos. La principal característica de la acción reivindicatoria es que es imprescriptible. La principal característica de esta acción reivindicatoria es que es imprescriptible. Es imprescriptible porque no se extingue por prescripción extintiva, ya que se debe recordar que una de las características del dominio es su perpetuidad. Por tanto, si la acción reivindicatoria pretende proteger el dominio, es de perogrullo sostener que la acción no puede prescribir. Sin perjuicio de lo anterior, ojo, sin perjuicio de lo anterior, el dueño de la cosa que se pretende reivindicar debe interponer la acción antes de que el poseedor actual obtenga el dominio del bien mediante prescripción adquisitiva. Sin perjuicio de lo anterior, el dueño de la cosa que se pretende reivindicar debe interponer la acción antes de que el poseedor actual obtenga el dominio del bien mediante prescripción adquisitiva. Si la cosa está siendo poseída por varias personas, esta acción se debe intentar contra todos los comuneros, salvo que haya un representante en la comunidad. Si la cosa está siendo poseída por varias personas, esta acción se debe intentar contra todos los comuneros, salvo que haya un representante en la comunidad. Esta acción reivindicatoria se tramita en juicio ordinario. Esta acción reivindicatoria se tramita en juicio ordinario. Mientras dura el proceso, y el demandado gozará de la presunción que ya está señalada en el artículo 700 del Código Civil y que ya le hemos dicho en otros lives. Por tanto,
podrá continuar gozando del bien que se pretende reivindicar hasta que se dicte sentencia definitiva y ésta quede en calidad de ejecutoriada. Esta situación trae como efectos que el poseedor podría enajenar la cosa con el fin de burlar las expectativas del reivindicante. Para impedir esto, los artículos 901 y 902 del Código Civil autorizan al demandante para solicitar ciertas medidas precautorias con el fin de asegurar el resultado del juicio. Por tanto, hay que distinguir. Si la cosa es mueble, se puede pedir el secuestro de la cosa. Si la cosa es mueble, se puede pedir el secuestro de la cosa. Y si la cosa es inmueble, se puede solicitar la prohibición de celebrar actos o contratos. Si la cosa es inmueble, se puede solicitar la prohibición de celebrar actos o contratos. Bien, vamos a pasar ahora a los requisitos de la acción reivindicatoria. Requisitos de la acción reivindicatoria. La verdad es que como requisitos de la acción reivindicatoria podemos mencionar tres, que son bastante largos, hay que decirlo, pero que son necesarios para entender la naturaleza de esta institución. Respecto a los requisitos de la acción reivindicatoria, el primer requisito es que la cosa sea susceptible de ser reivindicada, que la cosa sea susceptible de ser reivindicada, que el reivindicante sea dueño de la cosa, que el reivindicante sea dueño de la cosa y que el reivindicante esté privado de la posición de la cosa, que el reivindicante esté privado de la posesión de la cosa. Respecto al primer requisito de la acción reivindicatoria, es que la cosa sea susceptible de ser reivindicada. Las cosas reivindicables pueden ser todas las cosas corporales, bienes muebles o bienes inmuebles, siempre, siempre, siempre que estén singularizadas. Es decir, no se pueden reivindicar cosas universales. Y que, o sea, estas cosas corporales deben estar siempre singularizadas y determinadas en sus contornos. Si no se cumplen estos requisitos, el tribunal puede rechazar la demanda con o sin la protesta del demandado. Si no se cumplen estos requisitos, el tribunal puede rechazar la demanda con o sin la protesta del demandado. Esto último se sostiene en el hecho de que la jurisprudencia ha insistido siempre en la necesidad de individualizar la cosa que se pretende reivindicar, debido a que la acción reivindicatoria emerge del dominio y dicho derecho recae sobre cosas determinadas. También es posible reivindicar otros derechos reales cuando el que reivindica es dueño de la cosa. También es posible reivindicar otros derechos reales cuando el que reivindica es dueño de la cosa. En razón de esto, avancemos al segundo requisito de la acción reivindicatoria. Segundo requisito de la acción reivindicatoria, y es que el reivindicante sea dueño de la cosa. Que el reivindicante sea dueño de la cosa. Puede ser propietario absoluto o fiduciario, propietario pleno o nudo propietario. Puede ser propietario absoluto o fiduciario, propietario pleno o nudo propietario, siempre probando su dominio, ya que al reivindicar estará reconociendo que en el remandado la calidad de poseedor. Siempre probando su dominio, ya que al reivindicar estará reconociendo en el demandado la calidad de poseedor, otorgándole al demandado la presunción del artículo 700 que el demandante deberá destruir. Presunción que el demandante deberá destruir. Lo cual no ocurre con otras acciones, como por ejemplo la acción de precario señalada en el artículo 2195 del Código Civil. Para tener en consideración, la presunción del artículo 700 es la siguiente. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Otro requisito de la acción reivindicatoria es
que el rey vindicante esté privado de la posesión de la cosa. Que el rey vindicante esté privado de la posesión de la cosa, ya que es la causa de pedir, ya que es la causa de pedir. La causa de pedir es el dominio. Que el rey vindicante esté privado de la posesión de la cosa, ya que es la causa de pedir, la que es la causa de pedir es el dominio. La pérdida de posesión de un bien mueble se produce por el apoderamiento material de la cosa por parte de otro sujeto. La pérdida de posesión de un bien inmueble se produce por el apoderamiento material de la cosa por parte de otro sujeto. La pérdida de posesión de un bien inmueble es compleja de explicar. ¿Por qué? Porque según los artículos 728 y 729 del Código Civil, si el inmueble se encuentra inscrito, no se puede perder la posesión, ya que la propia inscripción es prueba de posesión. Por lo tanto, en estos casos, el dueño del bien inmueble debe hacer uso de acciones posesorias o personales que deriven de contratos que haya celebrado con quien se apoderó del inmueble. Téngase presente que en los últimos años la jurisprudencia ha ignorado la teoría de la posesión inscrita. En los últimos años la jurisprudencia ha ignorado la teoría de la posesión inscrita, resolviendo que la reivindicación sí puede ser utilizada por quien ostenta la posesión registral de un inmueble, resolviendo que la reivindicación sí puede ser utilizada por quien ostenta la posesión registral de un inmueble, pero, sin tenencia real del mismo. Como ya dijimos anteriormente, el tercer requisito de la acción reivindicatoria es que el reivindicante esté privado de la posesión de la cosa, ya que la causa de pedir es el dominio. La pérdida de posesión de un bien mueble se produce por el apoderamiento material de la cosa por parte de otro sujeto. La pérdida de posesión de un bien inmueble es compleja de explicar porque, según los artículos 728 y 729, si el inmueble se encuentra inscrito, no se puede perder la posesión, ya que la propia inscripción es prueba de posesión. Por tanto, en estos casos, el dueño del bien inmueble deberá hacer uso de acciones posesorias o personales que deriven de contratos que haya celebrado con quien se apoderó un inmueble. Vamos a revisar, creo que es lo correcto, revisar el contenido de los artículos 728 y 729 del Código Civil. El artículo 728 señala que para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella ni tampoco le pone fin a la posesión existente. Dice el 728 entonces que para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere la posesión de ella ni pone fin a la posesión existente. Dice el 729, por otro lado, que si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde. Bien, eso respecto a este tercer requisito de que el reivindicante esté privado de la posesión de la cosa. Ya eso con los requisitos, pero dentro de lo mismo, respecto de las universalidades, es importante tener presente que, en virtud del propio artículo 889, respecto de las universalidades, es importante tener presente que, en virtud del propio artículo 889, que señala que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela, en virtud de este artículo, la acción reivindicatoria está destinada exclusivamente a cosas singulares, lo que trae como efecto que queden excluidas las cosas universales, tanto jurídicas como de hecho. Sin perjuicio de lo anterior, parte de la doctrina, ha estimado que es necesario matizar respecto de las universalidades de hecho.
Hay parte de la doctrina jurídica que señala que dichas universalidades pueden poseerse, lo que trae como consecuencia que se debe conferir la acción reivindicatoria al dueño de la universalidad de hecho. ¿Por qué? De no ser así, el poseedor podría llegar a ganar por prescripción sin que el dueño pueda interrumpir esta misma, quedando en completa indefensión. Respecto de las universalidades jurídicas, la doctrina jurídica señala que son estas universalidades las que no tienen acción reivindicatoria para su protección debido a su dificultad en posesorio. No sé, chicas, si va quedando claro hasta acá. Pueden abrir el micrófono y comentar la verdad. Si no queda algo claro, para poder comentarlo. Porque me ayudan a mí también. No sé, Fiore, Ornella. Que se podría adquirir por, por prescripción sería en el caso de la herencia yacente solamente. Buena pregunta. Em, bueno, pero la herencia yacente es una universalidad de derecho, po, más que de hecho. Ya, entonces no se podría. Claro, po, o sea, bueno, en base al apunte con el que estamos trabajando, em, se señala que las universalidades de hecho podrían poseerse y posteriormente adquirirse, pues, pero no así las universalidades de derecho. Eso ya es otra cosa. Ah, ya, gracias. No, a ti, vale, muchas gracias. Bueno, continuemos. Respecto de las cosas incorporales, la ley, la ley permite proteger el dominio sobre otros derechos reales mediante la acción reivindicatoria. Sin embargo, no se hace mención respecto de los derechos personales. Para estos efectos, se debe recordar que tanto la doctrina nacional como extranjera discuten si es concebible la posesión de cosas incorporales y en específico la de derechos personales o créditos. Ante esto hay dos posibilidades. Primero, si se admite la posesión de derechos personales o si no se admite la posesión de derechos personales. Si se admite la posesión de derechos personales, entonces se debe admitir la acción reivindicatoria. De hecho, se ha resuelto que el título en que consta un derecho personal, como por ejemplo un cheque o un pagaré, son reivindicables. O bien, se puede atender a que si no se admite la posesión de derechos personales, entonces no es posible recurrir a la acción reivindicatoria. Ahora, respecto de los copropietarios, respecto de los copropietarios, estos pueden reivindicar, pero, solo pueden reivindicar la cuota determinada pro indiviso que le corresponda respecto de una cosa singular. Para esto, deben cumplir con los siguientes requisitos, que son, primero, que la cuota debe estar determinada, sean fracciones, como un tercio, dos tercios, o en porcentajes, 10%, 20%, etcétera. Y el otro requisito para que los copropietarios puedan, por así decirlo, reivindicar, es que la cosa sobre la que recae la cuota debe ser singular. La cosa sobre la que recae la cuota debe ser singular. Es importante tener presente que si la reivindicación se estima aplicable a universalidades de hecho, entonces será admisible la reivindicación de una cuota de esa universalidad y de una cuota de cada cosa perteneciente a esa universalidad. Entonces, respecto a los copropietarios, estos pueden reivindicar, pero solo la cuota determinada pro indiviso que le corresponda a una cosa singular. Esto, según lo señala el artículo 892 del Código Civil. Artículo 892 del Código Civil, que señala que se puede reivindicar una cuota determinada pro indiviso de una cosa singular. Los requisitos para que esto concurra es que la cuota debe estar determinada, es decir, expresada en fracciones, un tercio, dos tercios,
o en porcentaje, 10%, 20%, etc. Y el segundo requisito es que la cosa sobre la que recae la cuota debe ser singular. Es importante tener presente que, si la reivindicación se estima aplicable a universalidades de hecho, entonces será admisible la reivindicación de una cuota de esa universalidad y de una cuota de cada cosa perteneciente a dicha universalidad. Respecto de los comuneros, se discute en la doctrina si un comunero puede, por él solo, reivindicar toda la cosa para todos los comuneros. La jurisprudencia ha negado esta situación, porque no se tiene certeza total de poder aplicar la doctrina del mandato tácito a la comunidad y que está establecida para las sociedades más que para las comunidades. Respecto del fisco, según el artículo 590 del Código Civil, el fisco es propietario de los inmuebles que carecen de otro dueño. El fisco es propietario de los inmuebles que carecen de otro dueño. Por tanto, si el fisco intenta esta acción, la acción reivindicatoria, no tiene que probar nada, sino que será el demandado quien deberá probar que él es el dueño de la cosa que el fisco asume como propia. ¿Queda claro hasta ahí o no? Bueno, al parecer sí. Bien, continuemos ahora con el sujeto pasivo de la acción reivindicatoria. Sujeto pasivo de la acción reivindicatoria. Por regla general, la acción reivindicatoria se debe interponer en contra del actual poseedor, conforme lo señala el artículo 889 y 895 del Código Civil. Por regla general, entonces, la acción reivindicatoria se debe interponer en contra del actual poseedor, conforme lo señala el artículo 889, que señala que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla, y el artículo 895, que señala que la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. Artículo 895. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. Sin embargo, el Código Civil contempla dos casos excepcionales en los que esta acción reivindicatoria no se dirige contra el actual poseedor. Y estos casos están señalados en el artículo 898, 900 y 915. En concreto, los dos casos en donde esta acción no se dirige contra el actual poseedor son: primero, se puede accionar en contra de quien dejó de poseer la cosa, ya sea de buena o mala fe. Se puede accionar en contra de quien dejó de poseer la cosa, ya sea de buena o mala fe. Y se puede accionar contra el mero tenedor que retiene indebidamente la cosa. Se puede accionar contra el mero tenedor que retiene indebidamente la cosa. Respecto del primer caso excepcional, de que se puede accionar en contra de quien dejó de poseer la cosa, ya sea de buena o mala fe, a esto se refiere el artículo 898 y 900. Vamos a leer los artículos primero. El artículo, muchas gracias por la florcita, el artículo 898 y 900 señalan lo siguiente: la acción de dominio podrá tener lugar, o la acción de dominio tendrá también lugar, contra el que enajenó la cosa, para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución, y si la enajenó a sabiendas de que era ajena, para la indemnización de todo perjuicio. El reivindicador que recibe del enajenador lo que se ha dado a éste por la cosa, confirma por el mismo hecho la enajenación. Artículo 898 entonces señala que la acción de dominio tendrá también lugar contra el que enajenó la cosa, para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución,
o si la enajenó a sabiendas de que era ajena para la indemnización de todo perjuicio. El reivindicador que recibe del enajenador, el reivindicador que recibe del enajenador lo que se ha dado a éste por la cosa, confirma por el mismo hecho la enajenación. Y el artículo 900 señala, por su parte, que contra el que poseía de mala fe y por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio como si actualmente poseyese. Contra el que poseía de mala fe y por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio como si actualmente poseyese. En relación a esto, entonces, y en relación con el primer caso excepcional, donde se puede accionar en contra de quien dejó de poseer la cosa, ya sea de buena o mala fe, dentro de este caso la ley distingue dos supuestos, que son, primero, se puede demandar contra el poseedor de buena fe que enajena la cosa solo si, por haberla enajenado, se hace imposible o difícil para el reivindicante su respectiva persecución. Y el otro caso es que se puede demandar contra el poseedor de mala fe que, por hecho o culpa suya, ha dejado de poseer. Respecto a estos dos supuestos, el primero, donde se puede demandar contra el poseedor de buena fe que enajena la cosa, solo si por haberla enajenado se hace imposible o difícil para el reivindicante su persecución, en estos casos no se persigue la cosa, sino que se persigue el precio que recibió el poseedor al enajenar. Si el demandado enajena la cosa de buena fe, responderá por el precio. En cambio, si el demandado enajena de mala fe, responderá por el precio recibido como de todo otro perjuicio. Ahora, en el segundo supuesto, muchas gracias por los regalos, chicos, de verdad no alcanzo a verlo, quién regala y quién comenta, es mucha interacción, muchas gracias. Entonces, respecto al segundo supuesto, se puede demandar contra el poseedor de mala fe que, por hecho o culpa suya, haya dejado de poseer. Y en este caso, donde se puede demandar contra el poseedor de mala fe que por hecho o culpa suya haya dejado de poseer, en este caso, la doctrina jurídica lo denomina como acción reivindicatoria ficta. La doctrina lo denomina como acción reivindicatoria ficta. En este caso de acción reivindicatoria ficta, no se persigue la cosa, sino el precio junto con la indemnización de perjuicios. En la acción reivindicatoria ficta se persigue el precio junto con la indemnización de perjuicios. Además del pago de los frutos, deterioros y expensas, de acuerdo a las reglas del poseedor vencido de mala fe en las prestaciones mutuas. Y el otro caso excepcional, donde no necesariamente... Hola Elizabeth, ¿qué tal? Bienvenida. Otro caso en donde esta acción no se dirige contra el actual poseedor es cuando se puede accionar contra el mero tenedor que retiene indebidamente la cosa. Se puede accionar contra el mero tenedor que retiene indebidamente la cosa. Donde se puede accionar contra el mero tenedor que retiene indebidamente la cosa, y a esto se refiere el artículo 915 del Código Civil, el cual señala que las reglas de este título se aplicarán contra el que, poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor. Las reglas de este título, dice el artículo 915, se aplicarán contra el que, poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor. Nuevamente, gracias Elizabeth por todos los regalitos. En este caso, donde se puede accionar contra el mero tenedor que retiene indebidamente la cosa, esta norma jurídica es debatida por la doctrina debido a su ambigua redacción. La doctrina discute esta norma por su ambigua redacción. El profesor Juan Andrés Orrego, conocido por casi todos, afirma que el precepto solo es aplicable a las reglas sobre prestaciones mutuas contra el mero tenedor. Pero,
no concede acción de dominio contra él. Por tanto, el artículo 915, cuyas reglas se aplican contra el que poseyendo a nombre ajeno retenga indebidamente una cosa, raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor, no se concede acción de dominio contra él, y por lo tanto el artículo 915 en realidad no contiene ninguna acción porque solo se refiere a las prestaciones mutuas. Esto es lo que dice el profesor Juan Andrés Orrego, que este precepto solo hace aplicable las reglas de las prestaciones mutuas, solo hace aplicable las reglas sobre prestaciones mutuas contra el mero tenedor, pero no concede acción de dominio contra él, ya que el 915 no contiene ninguna acción porque solo se refiere a las prestaciones mutuas. Si no se tiene certeza acerca de la identidad del actual poseedor, el artículo 896, el artículo 896 establece una medida prejudicial probatoria a favor del actor, que consiste en que el mero tenedor de la cosa que se pretende reivindicar quede obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. Y si el mero tenedor, de mala fe, pretende ser poseedor, quedará obligado a indemnizar los perjuicios causados por el engaño, además del pago de las costas. Entonces, aquí en estos casos donde no se tiene certeza de la identidad del actual poseedor, tenemos que tomar en consideración los artículos 896 y 897 que señalan que el mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. El mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. Si alguien de mala fe se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, si alguien de mala fe se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado el actor. Si alguien entonces de mala fe se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado el actor. Vale. Si el poseedor fallece, la acción de dominio se debe entablar en contra de él o los herederos que actualmente poseen la cosa. Y respecto de las prestaciones mutuas en este supuesto, todos los herederos deberán cumplirlas en proporción a sus cuotas hereditarias. Bien, vamos a hablar de la prueba del dominio en la acción reivindicatoria. Prueba del dominio en la acción reivindicatoria. Prueba del dominio en la acción reivindicatoria. Para probar el dominio, se debe distinguir si el reivindicante adquirió el dominio vía modo de adquirir originario o derivativo. Para probar el dominio, se debe distinguir si el reivindicante adquirió el dominio por modo de adquirir originario o derivativo. Si adquirió el dominio vía modo de adquirir originario, el reivindicante debe probar los hechos que demuestren que ocurrió el modo de adquirir. Si adquirió el dominio vía modo de adquirir originario, el reivindicante debe probar los hechos que demuestren que ocurrió dicho modo de adquirir. Ahora, si adquirió el dominio vía modo de adquirir derivativo, si el reivindicante adquiere el dominio vía modo de adquirir derivativo, no basta comprobar el modo de adquirir, sino que también debe probar el dominio del antecesor, y si éste también adquirió la cosa mediante un modo de adquirir derivativo. Se deberá probar también el dominio del antecesor del sucesor. Bueno, todo basado en el principio de que nadie puede transferir más derechos de los que tiene, y así sucesivamente hasta llegar al antecesor de la cosa que adquirió por medio de carácter originario.
Bueno, si se adquirió entonces el dominio por vía de modo de adquirir derivativo, no basta con probar el modo de adquirir, sino también se tiene que probar el dominio del antecesor y del antecesor y del antecesor hasta llegar al antecesor de la cosa que adquirió por modo de adquirir originario. El segundo escenario es denominado por la doctrina jurídica como la prueba diabólica. Suena un poco extraño, pero así la llama la doctrina. El segundo escenario, donde debe probarse el dominio de la acción reivindicatoria, es llamado probatio diabólica o prueba diabólica. Imaginen no sé, un sátiro de color rojo con cacho y con triante y con cola de flecha. Que bueno, dato random, ese no era el Satán o como lo entendían en los tiempos de Cristo, por si acaso. Esa es una evolución greco-romana que es propia de la evolución del cristianismo. Súper interesante, pero no estamos aquí para hablar de eso. Vale, el Satán de hecho es un ángel. Pero bueno, ya, creo que dije mucho. Ya, bueno, vamos a hablar de la prueba diabólica en el segundo escenario de la prueba del dominio en la acción reivindicatoria. Es posible recurrir a la agregación de posesiones para configurar la probatio diabólica. Es posible recurrir a la agregación de posesiones para configurar la probatio diabólica. Y también es posible recurrir a las presunciones judiciales y la prueba de testigos. Entonces, es posible recurrir a la agregación de posesiones para configurar la prueba diabólica. Y también es posible recurrir a las presunciones judiciales y la prueba de testigos. Respecto a estos últimos, los testigos deberán probar los hechos jurídicos que constituyan la adquisición del dominio o la posesión como base de la adquisición de la cosa mediante el modo de adquirir prescripción. Ojo con eso. Por lo tanto, no se le aplican las limitaciones del artículo 1708 y siguientes del Código Civil. Entonces, es posible recurrir a la agregación de posesiones para configurar la probatio diabólica, y también es posible recurrir a las presunciones judiciales y las pruebas de testigos. Respecto a las pruebas de testigos, los testigos deberán probar hechos jurídicos que constituyan la adquisición del dominio o la posesión como base de la adquisición de la cosa mediante el modo de adquirir prescripción, por lo que las limitaciones del artículo 1708 y siguiente no corren acá. El legislador aquí no distingue entre poseedor de buena o mala fe, regular o irregular. Respecto de los inmuebles, se supone que el sistema registral chileno tendría que conducir a facilitar la prueba del dominio. Respecto de los inmuebles, se supone que el sistema registral chileno tendría que conducir a facilitar la prueba del dominio. Sin embargo, no se ha logrado este resultado, ya que la inscripción en el conservador de bienes raíces no prueba dominio, sino que prueba posesión. La inscripción en el conservador de bienes raíces no prueba dominio, sino posesión. Bien, vamos a hablar ahora de las prestaciones mutuas. Vamos a hablar ahora de las prestaciones mutuas. Vamos a hablar de las prestaciones mutuas. Respecto de las prestaciones mutuas, una vez resuelto el litigio y acogida la acción reivindicatoria, surgirán determinadas obligaciones entre el dueño de la cosa y el poseedor vencido. Una vez resuelto el litigio y acogida la acción reivindicatoria, surgirán determinadas obligaciones entre el dueño de la cosa y el poseedor vencido. Una de estas obligaciones son las prestaciones mutuas. Unas de estas obligaciones son las prestaciones mutuas. Estas no tienen definición legal, pero se entienden las prestaciones mutuas como ciertas devoluciones o indemnizaciones que recíprocamente se deben el reivindicante y poseedor cuando se ha vencido en el juicio reivindicatorio. Cuando sea vencido el poseedor en el juicio reivindicatorio. Entonces las prestaciones mutuas son ciertas devoluciones o indemnizaciones que recíprocamente se deben el reivindicante y poseedor cuando sea vencido en el juicio reivindicatorio. Las prestaciones mutuas son ciertas devoluciones o indemnizaciones que recíprocamente se deben el reivindicante y poseedor cuando sea vencido en el juicio reivindicatorio.
Las reglas de las prestaciones mutuas se encuentran reguladas en el párrafo 4 del título 12 del libro segundo del Código Civil. Y la doctrina jurídica las considera un principio, lo considera una manifestación mejor, las considera una manifestación del principio de la reparación del enriquecimiento sin causa. Dentro de las prestaciones mutuas se distinguen dos tipos de prestaciones mutuas, que son, primero, las obligaciones del poseedor vencido hacia el reivindicante, obligaciones del poseedor vencido hacia el reivindicante y obligaciones del reivindicante para con el poseedor vencido, obligaciones del reivindicante con el poseedor vencido. Respecto de las obligaciones del poseedor vencido hacia el reivindicante, tenemos que señalar que estas son a lo menos 4, que son, primero, la restitución de la cosa hecha dentro del plazo señalado por el tribunal, restitución de la cosa hecha dentro del plazo señalado por el tribunal, eh, indemnización de los deterioros de la cosa, indemnización de los deterioros de la cosa, indemnización de los deterioros de la cosa. Si el poseedor está de mala fe, será responsable del deterioro que sufrió la cosa por su hecho o culpa, salvo caso fortuito. Mientras que, si el poseedor está de buena fe, solo responderá de los deterioros cuando se han aprovechado de ellos. Entonces, respecto de la segunda obligación del poseedor vencido hacia el reivindicante, es la indemnización de los deterioros de la cosa. Si el poseedor está de mala fe, será responsable del deterioro que sufrió la cosa por hecho o culpa suya, salvo en caso fortuito. Mientras que si el poseedor está de buena fe, éste solo responderá de los deterioros cuando se han aprovechado de ellos. Una tercera obligación del poseedor vencido hacia el reivindicante es la restitución de los frutos. Si el poseedor está de mala fe, deberá restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, incluso aquellos que el dueño pudo percibir con mediana inteligencia y actividad, mientras que si el poseedor está de buena fe, éste no está obligado a restituir los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda, pero los posteriores a dicho acto jurídico procesal sí. Entonces, respecto a la tercera obligación, respecto de las obligaciones que derivan de las prestaciones mutuas, obligaciones en concreto del poseedor vencido hacia el reivindicante, es la restitución de los frutos. Si el poseedor está de mala fe, deberá restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, incluso aquellos que el dueño pudo recibir con mediana inteligencia y actividad. Pero si el poseedor está de buena fe, este no está obligado a restituir los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda, pero los posteriores sí. Y la cuarta obligación que nace del poseedor vencido hacia el reivindicante son los pagos de los gastos de custodia y conservación de la cosa durante el juicio. Pago de los gastos de custodia y conservación de la cosa durante el juicio. Esta obligación pesa sobre el poseedor vencido de mala fe y supone el secuestro de la cosa. Entonces, respecto de las prestaciones mutuas, ya distinguimos dos tipos de obligaciones, que son las primeras, las obligaciones del poseedor vencido hacia el reivindicante y las obligaciones del reivindicante para con el poseedor vencido. Respecto de las obligaciones del poseedor vencido hacia el reivindicante, tenemos la restitución de la cosa hecha dentro del plazo señalado por el tribunal, la indemnización de los deterioros de la cosa, la restitución de los frutos y el pago de los gastos de custodia y conservación de la cosa durante el juicio, que esta obligación pesa sobre el poseedor vencido de mala fe y supone el secuestro de la cosa. Ya para finalizar, hablemos de las obligaciones del reivindicante para con el poseedor vencido. Obligaciones del reivindicante para con el poseedor vencido, las que son dos en concreto, que serían la indemnización de los gastos ordinarios invertidos en la producción de frutos, la indemnización de los gastos ordinarios invertidos en la producción de frutos y los pagos por mejoras realizadas a la cosa. En los pagos por mejoras realizados a la cosa,
el reivindicante siempre deberá pagar por las mejoras necesarias al poseedor. Las mejoras útiles solo se deben abonar al poseedor de buena fe. Entonces, respecto al pago por mejoras realizada a la cosa, el reivindicante siempre deberá pagar por las mejoras necesarias al poseedor. Las mejoras útiles solo se deben abonar al poseedor de buena fe. Hola Moni, ¿qué tal? Entonces, claro, las obligaciones del reivindicante para con el poseedor vencido son indemnización de los gastos ordinarios invertidos en la producción de frutos y los pagos por mejoras realizadas a la cosa. Y si se trata de un poseedor de buena fe, se le pagan las mejoras útiles. Bien, eso respecto a las prestaciones mutuas. Ahora hablemos de los efectos de la acción reivindicatoria. De los efectos de la acción reivindicatoria y después vamos a pasar a hablar de otros tipos de acciones. De la acción publiciana, la acción declarativa de dominio, la acción de demarcación y cerramiento, la acción de precario y otras. Vamos con los efectos de la acción reivindicatoria. El primer efecto que nace de una acción reivindicatoria fructífera son las prestaciones mutuas. El primer efecto que nace de una acción reivindicatoria fructífera son las prestaciones mutuas. Eh, gracias Fiore por los regalos. El primer efecto que nace de una acción reivindicatoria fructífera son las prestaciones mutuas. Otro efecto de la acción reivindicatoria es el derecho de retención del poseedor vencido. El derecho de retención del poseedor vencido, que se ampara en el artículo 914 del Código Civil, que señala que cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar en razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago o se le asegure a su satisfacción. Artículo 914. Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar en razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago o se le asegure a su satisfacción. Cuando el poseedor vencido tuviera un saldo que reclamar en razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago o se le asegure su satisfacción. Este derecho, este derecho de retención del poseedor vencido, se da en el cumplimiento de las prestaciones mutuas que se ampara mediante una medida auxiliar a favor del poseedor vencido, en el cual el poseedor tiene un derecho legal de retención mientras el reivindicante no pague o asegure el pago a su satisfacción. Esta retención se puede solicitar como medida precautoria o como incidente dentro del juicio ordinario de reivindicación. Los bienes que se retengan se equiparan a bienes prendados o hipotecados según su naturaleza para efectos de preferencias y realizaciones. Los bienes que se retengan se equiparan a bienes prendados o hipotecados según su naturaleza para efectos de preferencias y realizaciones. Bien, ya terminamos ahí con la acción reivindicatoria, va quedando poco. No sé, chicas, si tienen algún comentario, Fiore, Ornella, respecto a este repaso que está bastante pesadito, hay que decirlo. No sé qué opinión les suscita a ustedes. Todo claro por mí, profe. O sea, no profe, compañero. Dígame, compañero, chicas. Todo claro. Perfecto, ¿Ah? perfecto. Todo bien, todo bien. Vale, vale, vale. Recordar que este live va a quedar grabado y después se va a subir a YouTube. No, no voy hablando muy rápido, ¿cierto? No, para nada. Ah, ya. Vale, Claro, vale, vale. todo bien. Nada que decir. Muchas gracias. Bien, entonces hablemos de la acción publiciana. La acción publiciana, no confundir por favor con la acción pauliana, suenan casi igual pero no es lo mismo. La acción publiciana es un tipo de acción reivindicatoria que se concede al poseedor regular que ha perdido la posesión regular de la cosa y que se hallaba en el caso de poder ganarla por prescripción. Esto según el artículo 984 del Código 894 del Código Civil. Entonces, la acción publiciana es un tipo de acción reivindicatoria
que se concede al poseedor regular que ha perdido la posesión regular de la cosa y que se hallaba en el caso de poder ganarla por prescripción. A esto se refiere el artículo 894 del Código Civil. El artículo 894 señala que se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción, pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho. Artículo 894, entonces, se concede la misma acción, que en este caso nos referimos a la acción publiciana, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción, pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho. Para que opere la acción publiciana, tienen que concurrir los siguientes requisitos. Para que opere la acción publiciana, deben cumplirse los siguientes requisitos. Primero, que se haya perdido la posesión. Que se haya perdido la posesión. Que la posesión perdida sea regular. Que la posesión perdida sea regular. Y que el poseedor que perdió la posesión se hallara en el caso de poderla ganar por prescripción. Ahora, si completó el plazo de prescripción, no se tratará de un poseedor, sino de un dueño. Entonces, los tres requisitos para que opere la acción publiciana son que se haya perdido la posesión, que la posesión perdida sea regular y que el poseedor que perdió la posesión se hallara en el caso de poderla ganar por prescripción. Respecto a esto, hay una discusión doctrinaria que plantea que hay un sector de la doctrina que señala que otro requisito de esta acción publiciana es que se haya completado el plazo de prescripción adquisitiva, porque al apoderarse de la cosa se produce una interrupción natural de la prescripción del primero, lo que genera hacer perder todo el tiempo anterior que transcurrió a favor del demandante, generando que el demandante ya no quede en vías de ganar por prescripción. Sin embargo, la doctrina mayoritaria señala que no es necesario este requisito, debido a que, si el plazo de prescripción adquisitiva se cumplió, no es necesaria la acción publiciana porque podría recurrir directamente a la acción reivindicatoria. Esta acción se fundamenta en la equidad y en la presunción de dominio. Por tanto, solo se puede ejercer esta acción en contra de un poseedor de condición inferior. El poseedor de condición inferior vendría siendo entonces el sujeto pasivo. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, respecto a los requisitos de la acción publiciana, señalar que hay una discusión doctrinaria. Hay un sector de la doctrina minoritario que señala que otro requisito de esta acción es que se complete el plazo de prescripción adquisitiva, porque al apoderarse de la cosa se produce una interrupción natural de la prescripción del primero, lo que genera hacer perder todo el tiempo anterior que transcurrió a favor del demandante, generando que éste ya no quede en vías de ganar por prescripción. Sin embargo, la doctrina mayoritaria señala que no es necesario este requisito, debido a que, si el plazo de prescripción adquisitiva se cumplió, no será necesaria la acción publiciana porque se puede recurrir directamente a la acción reivindicatoria. Esta acción se fundamenta en la equidad y en la presunción de dominio. Por tanto, solo se puede ejercer esta acción en contra de un poseedor de condición inferior. Y eso sería respecto a la acción publiciana, que ojo, no es lo mismo que la acción pauliana. Suenan igual, casi igual, pero no es lo mismo. Bien, vamos a hablar ahora de la acción declarativa de dominio, de la acción declarativa de dominio. Vamos a hablar ahora de la acción declarativa de dominio. Esta acción no tiene expreso reconocimiento legal. La acción declarativa de dominio no tiene expreso reconocimiento legal, sino que nace en virtud de la praxis profesional
debido a las falencias del sistema de protección del dominio y posesión en nuestra legislación. Esta acción tiene por objeto que se declare la existencia del derecho de dominio sobre una cosa sin que sea necesaria la restitución de la misma. ¿Cómo eso pueden decir ustedes? Bueno, esta acción se debe ejercer en contra de quien niegue, desconozca o perturbe la propiedad de otro. Esta acción se entabla en contra de quien niegue, desconozca o perturbe la propiedad de otro. Los requisitos que se debe cumplir para establecer esta acción declarativa de dominio son los siguientes. Los requisitos para entablar esta acción declarativa de dominio son: primero, acreditar ser el dueño del bien. Acreditar ser el dueño del bien. Acreditar la existencia de un interés legítimo. Acreditar la existencia de un interés legítimo. Y los demás requisitos propios del procedimiento declarativo de mera certeza. Los demás requisitos propios del procedimiento declarativo de mera certeza. Entonces los requisitos de la acción declarativa de dominio son acreditar ser el dueño del bien, acreditar la existencia de un interés legítimo y cumplir los demás requisitos propios del procedimiento declarativo de mera certeza. Vamos ahora con la acción de demarcación y cerramiento. Con la acción de demarcación y cerramiento, que viene a estar consagrada en el artículo 843 del Código Civil. Artículo 843 del Código Civil consagra la acción de demarcación y cerramiento, que estipula así: si se ha quitado en su lugar alguno de los mojones, así lo dice, no lo estoy diciendo para volar, dice así, mojones. Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que se deslindan predios vecinos, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para pedir con el que los ha quitado que los reponga a su costa y le indemnice de los daños que de la remoción que se hubiere originado, que se le hubieran originado, sin perjuicio de las penas con que las leyes castiguen este delito de remover los mojones. Ya, bueno, el artículo 843 señala que si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que deslindan predios vecinos, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para pedir que el que lo ha quitado lo reponga a su costa y le indemnice de los daños que de la remoción se le hubieran originado, sin perjuicio de las penas que con las leyes se castiguen estos delitos. Bueno, Benjamín es el invencible Target, es malo. Bien, entonces, artículo 843, que consagra la acción de demarcación y cerramiento, señala que si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que deslindan predios vecinos, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para pedir que el que lo ha quitado lo reponga a su costa y le indemnice de los daños que de la remoción se hubieran originado, sin perjuicio de las penas que con las leyes se castiguen este delito. Bien, como ya dijimos, la acción de demarcación y cerramiento, o de quejarse porque quitan los mojones, pueden llamarla así, tiene como fin proteger el ejercicio del dominio sobre bienes inmuebles. Tiene como fin proteger el ejercicio del dominio de bienes inmuebles. Tiene como fin proteger el ejercicio del dominio de bienes inmuebles entre dueños de terrenos colindantes, mediante la precisión de los límites entre sus fincas cuyos dominios son pacíficos. Esta acción es un acto de conservación de la cosa. Ya que permite proteger el ejercicio del dominio. Esta acción supone que no existan hitos o mojones que determinen la línea de separación de los predios o que dichos hitos hayan desaparecido o sufrido mutaciones. Que saquen los mojones, claro. Esta acción supone que no existan hitos que determinan la línea de separación entre los predios o que estos hitos o mojones hayan desaparecido o sufrido mutaciones. Mediante esta acción se solicita al juez que demarque las líneas dilucidadas por los dueños colindantes.
Esta acción de demarcación, no prescribe y se tramita en juicio sumario. Esta acción no prescribe y se tramita en juicio sumario. Vamos a hablar ahora de la acción de precario. Vamos a hablar ahora de la acción de precario que viene a estar consagrada en el artículo 2195 del Código Civil. La acción de precario viene a estar señalada en el artículo 2195 del Código Civil y este artículo dice lo siguiente. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución. Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Entonces, esta acción de precario, como ya dijimos, está establecida en el artículo 2195, que se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución, y constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Tiene como fin, esta acción de precario, tiene como fin obtener una sentencia judicial que reconozca el derecho del dueño de la cosa sobre la cual se liga y se ordene su restitución al actual tenedor de ella. La acción de precario tiene como fin obtener una sentencia judicial que reconozca el derecho del dueño de la cosa sobre la cual se liga y se ordene su restitución al actual tenedor de ella. En esta acción se busca poner fin a la interferencia al derecho de dominio o posesión, teniendo en cuenta que el poseedor que demanda se presume dueño. La acción de precario es materia de juicio sumario. La acción salió rima. La acción de precario es materia de juicio sumario. Acción de precario es materia de juicio sumario. En caso de que la cosa demandada sea un inmueble, para cumplir la sentencia se solicitará el lanzamiento de quienes ocupen la propiedad. El lanzamiento es básicamente sacar a la gente, literalmente lanzarlos. Bueno, en caso de que la cosa demandada sea un inmueble, para cumplir la sentencia se solicitará el lanzamiento de quienes ocupan la propiedad. Imagínense pescar una persona y lanzarla. A eso se refiere el lanzamiento. Incluso con el uso de la fuerza pública, en caso de que se opongan, estando facultada la fuerza pública para descerrajar y allanar la propiedad. Estando facultada la fuerza pública para descerrajar y allanar la propiedad. Los requisitos de la acción de precario, según la jurisprudencia, los requisitos de la acción de precario, según la jurisprudencia, son los siguientes. Hola Capriz, ¿qué tal? Buenas tardes. Los requisitos de la acción de precario son los siguientes. Pero y ojo, estos requisitos los establece la jurisprudencia. Según la jurisprudencia, los requisitos de la acción de precario son tres y son los siguientes. Primero, la parte demandante debe ser dueña del bien que reclama. La parte demandante debe ser dueña del bien que reclama. Segundo, que el inmueble sea ocupado por el demandado. Que el inmueble sea ocupado por el demandado. Tratándose de un inmueble, claro. Y tercero, la ocupación debe ser por ignorancia o mera tolerancia de su dueño y no en virtud de un contrato. La ocupación debe ser por ignorancia o mera tolerancia de su dueño y no en virtud de un contrato. Entonces, los requisitos de la acción de precario, según la jurisprudencia, son: primero, la parte demandante debe ser dueña del bien que se reclama. Segundo, el inmueble debe ser ocupado por él o los demandados. Y tercero, la ocupación debe ser por ignorancia o mera tolerancia de su dueño y no en virtud de un contrato. Bien, ahora vamos a terminar ya, chicos. Nos queda solo ver las acciones posesorias para defender la propiedad. Nos quedan solo ver las acciones posesorias para defender la propiedad.
No es mucho, pero ya estamos llegando al final del estudio de los derechos reales y en realidad estamos terminando el libro segundo, chicos, del Código Civil. Vamos a hablar entonces ahora de las acciones posesorias para defender la propiedad. Aquí nos vamos a referir a los títulos 13 y título 14 del Código Civil. Son los últimos títulos del libro segundo. Son los últimos títulos del libro segundo. Así que démosle nomás. Son las acciones posesorias per se y algunas acciones posesorias especiales. Así que un segundo. Vuelvo en un minuto. Bien, he vuelto. Preguntaron por ahí qué acciones podrían interponerse para rechazar el alzamiento. Mire, yo personalmente, más que acción, y como este precario se tramita en juicio sumario, yo lo que haría sería oponer una excepción de sustitución del procedimiento. ¿Por qué? Porque si viene de más de 5 años, en mi opinión, sería un caso de lato conocimiento. Con eso se dilata el proceso al menos, es lo que haría en primera instancia. No sé qué opinan las chiquillas acá, Fiore o Ornella. Pero yo haría principalmente eso, opondría una excepción de sustitución del procedimiento. Bien, vamos a hablar ahora de las acciones posesorias para defender la propiedad. Acciones posesorias para defender la propiedad que se encuentran en los dos títulos finales del libro segundo del Código Civil. Las acciones posesorias, según el artículo 916 del Código Civil, tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Esto lo dice el mismo artículo 916 en su tenor literal. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Estas acciones posesorias, también se llaman interdictos posesorios. Las acciones posesorias también se llaman interdictos posesorios. La demanda en que se intenta una acción posesoria se llama querella. Ojo, pueden decir, pero la querella es en materia penal. Bueno, aquí hay una excepción. La demanda en que se intenta una acción posesoria se llama querella. Bien, continuemos entonces. ¿Cuáles son las características comunes de las acciones posesorias? Características comunes de las acciones posesorias son las siguientes. En realidad podemos rescatar 5 características comunes de las acciones posesorias, que son, primero, son acciones reales, son acciones inmuebles, se ejercen en contra de cualquiera que turbe la posesión, son acciones inmuebles, como ya dijimos, y protegen bienes inmuebles y derechos reales constituidos en ellos. Características comunes de las acciones posesorias, bueno, primero, son acciones reales. Son acciones reales porque se pueden hacer valer en contra de cualquier persona. Son acciones reales porque se pueden hacer valer en contra de cualquier persona. Son acciones inmuebles. No operan sobre bienes muebles.
son acciones inmuebles y las acciones posesorias no operan sobre bienes muebles. Se ejercen en contra de cualquiera que turbe la posesión, se ejercen en contra de cualquiera que turbe la posesión y protegen bienes inmuebles y derechos reales constituidos en ellos. Protegen bienes inmuebles y derechos reales constituidos en ellos. Debido a este requisito, es que las servidumbres inaparentes y las aparentes discontinuas están protegidas por esto. Pero bueno, como característica, protege bienes inmuebles y derechos reales constituidos en ellos. Ahora, hablamos de las características comunes a las acciones posesorias. Ahora vamos a hablar de los requisitos comunes. Requisitos comunes de las acciones posesorias, que son 3. Primero, que la cosa sea susceptible de ampararse mediante este tipo de acciones. Que la cosa sea susceptible de ampararse mediante este tipo de acciones. Que el sujeto activo esté legitimado para actuar. Que el sujeto activo esté legitimado para actuar y que se intente dentro de cierto lapso. Que se intente dentro de cierto lapso. Entonces los requisitos comunes de las acciones posesorias son que la cosa sea susceptible de ampararse mediante este tipo de acciones, que el sujeto activo esté legitimado para actuar y que se intente dentro de cierto lapso. Téngase presente que no tienen protección posesoria los siguientes muebles, tipos de bienes. No tienen protección posesoria los siguientes tipos de bienes. Los siguientes tipos de bienes no tienen protección posesoria. Bienes muebles, derechos muebles, derecho real de herencia y bienes nacionales de uso público. Bienes muebles, derechos muebles, derecho real de herencia y bienes nacionales de uso público. Respecto del sujeto activo legitimado, este debe cumplir con las siguientes condiciones respecto de la posesión. Respecto del sujeto activo legitimado, este debe cumplir con las siguientes condiciones respecto de la posesión. Primero, la posesión debe ser tranquila. Segundo, la posesión debe ser ininterrumpida. Y tercero, la posesión debe ser mantenida durante el plazo de 1 año. Entonces, el sujeto activo legitimado debe cumplir con las siguientes condiciones respecto de la posesión. Primero, que la posesión debe ser tranquila, es decir, que se ejerza de manera pública y sin contradicción. Que sea tranquila, es decir, que la posesión sea tranquila, es decir, que se ejerza de manera pública y sin contradicción. Que la posesión sea ininterrumpida y que la posesión debe ser mantenida durante el plazo de 1 año. La posesión debe ser mantenida durante el plazo de 1 año. Las acciones posesorias deben ser ejercidas por el poseedor y excepcionalmente por el mero tenedor. Esto último ocurrirá cuando el mero tenedor tenga dicha calidad sobre la cosa, del derecho real constituido sobre la cosa. Entonces, las acciones posesorias deben ser ejercidas por el poseedor y excepcionalmente por el mero tenedor. Esto último ocurrirá cuando el mero tenedor tenga dicha calidad sobre la cosa, pero sea poseedor del derecho real constituido sobre la cosa. Bien, bueno, algún ejemplo de esto, usufructo, el usufructo. Bien, vamos a referirnos ahora a la diferencia entre la acción civil y la acción posesoria. Diferencia entre acción civil y acción posesoria. La gran diferencia entre las acciones posesorias y la acción reivindicatoria, es que el ejercicio de la acción posesoria generalmente deja a salvo el derecho de discutir posteriormente el dominio sobre la cosa misma. La gran diferencia entre la acción posesoria y la acción reivindicatoria es que el ejercicio de la acción posesoria generalmente deja a salvo el derecho de discutir posteriormente el dominio sobre la cosa misma.
Hablemos ahora de la prueba de la acción posesoria. La prueba de la acción posesoria. Entablada la acción posesoria, se tienen que probar dos cosas. Primero, que se ha arrebatado la posesión, que se ha arrebatado la posesión, que se ha arrebatado la posesión, y también se tiene que probar que se ha poseído de forma tranquila y no interrumpida por a lo menos un año. Que se ha poseído de forma tranquila y no interrumpida por a lo menos un año. Que se ha poseído de forma tranquila y no interrumpida por lo menos un año. Ahora, hablemos de la regulación de las acciones posesorias. Regulación de las acciones posesorias. Esto ténganlo presente nomás. Están señaladas las acciones posesorias en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil. Las acciones posesorias están reguladas en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil. Código de Procedimiento Civil. Y las acciones posesorias que se pueden establecer conforme a este artículo 549 del Código de Procedimiento Civil son querella de amparo, querella de restitución, querella de restablecimiento, querella de obra nueva, querella de obra ruinosa y las querellas especiales del título 14 del libro segundo del Código Civil. Querella de amparo, querella de restitución, querella de restablecimiento, querella de obra nueva, querella de obra ruinosa y querellas especiales del título 14 del libro segundo del Código Civil. Vamos a referirnos a cada una de estas. La querella de amparo, son cortitos, así que ya vamos a terminar. La querella de amparo tiene por objeto conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. La querella de amparo tiene por objeto conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Querella de amparo, entonces, tiene por objeto conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Los objetivos de la querella de amparo son los siguientes. Primero, que no se turbe la posesión. Que se obtenga una indemnización por daños causados, y que se concedan garantías contra el daño que fundadamente se tiene. Respecto de la querella de restitución, tenemos que decir lo siguiente. La querella de restitución tiene por objeto recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos. La querella de restitución tiene por objeto recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos. Querella de restitución tiene por objeto recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos. Los objetivos de la querella de restitución son los siguientes. Primero, que se restituya la posesión de lo que injustamente fue privado. Y que se le indemnicen los perjuicios causados. Ahora, ¿procede esta querella en caso de que el poseedor inscrito sea despojado materialmente de su finca? Esta respuesta depende del valor que se le dé a la inscripción en el conservador de bienes raíces. Por tanto, hay que distinguir. Si se concibe la inscripción como garantía de posesión, técnicamente no habría privación. Por lo tanto, se tendrá que recurrir a otra acción posesoria como la querella de restablecimiento. Ahora, si se concibe la inscripción como la tenencia con ánimo de señor, sí procede esta querella, obviamente. Vamos ahora con la querella de restablecimiento. Bueno, aquí sí nos da un decreto 318,
una norma, que primera vez que la leo, gracias por la precisión. Bueno, vamos ahora con la querella de restablecimiento. Vamos ahora con la querella de restablecimiento, que es aquella acción posesoria que se concede al que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un inmueble, con el fin de que le sea restituido en el estado existente antes del acto de violencia. La querella de restablecimiento, entonces, se concede al que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un inmueble, a fin de que le sea restituido en el estado existente antes del acto de violencia. Querella de restablecimiento es la que se concede al que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un inmueble, a fin de que le sea restituido en el estado existente antes del acto de violencia. Los objetivos de esta acción de restablecimiento, de esta acción posesoria, que es la querella de restablecimiento, son los siguientes: restituir la cosa y resarcir los daños ocasionados. Resarcir o reparar los daños ocasionados. A diferencia de otras acciones, la querella de restablecimiento tiene un plazo de prescripción de 6 meses desde el acto de despojo, y este plazo no se suspende. A diferencia de las otras acciones, este plazo de la querella de restablecimiento tiene un plazo de prescripción de 6 meses desde el acto de despojo, y este plazo no se suspende. Antes de esto, no sé si ustedes vieron una noticia súper triste de algo que están haciendo los narcos en algunas poblaciones de Santiago, que están sacando a la gente de sus casas para que se vayan y convierten sus casas en búnkeres o fábricas de drugs. Terrible. Vamos por último con las acciones posesorias especiales, que están reguladas en el título 14 del libro segundo del Código Civil. ¿Qué son las acciones posesorias especiales? Bueno, son aquellos juicios posesorios que contempla el libro 14, el libro segundo del Código Civil y otros textos legales. Ejemplos de estas acciones posesorias especiales son las acciones de dueños de un inmueble en relación con sus vecinos, acciones de dueños de un inmueble en relación con sus vecinos, acciones de dueños de árboles frutales para entrar a suelo ajeno a recoger los frutos, acciones de dueños de árboles frutales para entrar a suelo ajeno a recoger los frutos, acciones contra la contaminación del aire, servidumbres de luz y vista, y acción posesoria de aguas. Y eso, chicos, terminamos de ver oficialmente derechos reales y bienes. Hemos terminado de ver los derechos reales y los bienes. Ha sido bastante largo, bastante extenso, y quiero agradecerle, bueno, ante todo a Fiore y a Ornella por estar presente. Y bueno, a toda la gente que ha estado conectada desde que se inició esto, claro. No sé, Fiore, Ornella, si quieren decir algo, muchas gracias por apañar, pues, de verdad, muchas gracias. Bien. Hola Fanny, ¿qué tal? Bueno, sí, claro, nosotros, miren, vamos a seguir transmitiendo, quedan pendientes algunos lives de juicio ordinario, que es un ramo igual importante y que es prudente manejarlo. Y es uno de los más densos y pesaditos juicio ordinario de mayor cuantía de los derechos procesales. Así que, bueno, ustedes me agradecen a mí, yo le agradezco a ustedes porque de repente es fome hablarle a la nada. Así que muchas gracias. Y nada, pues, chicos y chicas, estamos en contacto. Bendiciones. Así que eso. Hoy día, todo lo que hicimos hoy día se va a subir a YouTube. Así que suscríbanse. Hasta luego y bendiciones.